Buenos días, cristianos que me miran a través de este video, ¿va? A través de la transmisión en Facebook. Dios les bendiga grandemente, amigos y cristianos en todo el mundo y aquí de Monterrey, ¿va? Dios les bendiga grandemente. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo siempre sea sobre los cristianos y las iglesias de Cristo. Yo siempre lo he dicho, no lo digo yo, lo dice Cristo y lo dice la Biblia. La iglesia de Cristo es la iglesia única y verdadera que existe en el mundo entero. Si alguno quiere venir a Cristo para ir al Padre y ser salvo en esta vida, la única iglesia que tiene la doctrina correcta y la verdadera interpretación de las escrituras para hallar la salvación es la iglesia de Cristo, porque para que tú puedas entender la Biblia necesitas tener el Espíritu Santo. Hay cosas muy sencillas de la palabra de Dios que cualquiera puede entender, ¿va? Por eso muchas iglesias, aunque no son de Cristo, pueden entender cosas en la Biblia, ¿va? Pero para tener el conocimiento correcto y completo de todo lo que está aquí escrito, para eso se necesita tener el Espíritu Santo, ¿va? Muchos piensan que no es necesario. Sí es necesario, ¿va? Porque usando la lógica, si tú te pones a pensar, ¿por qué Dios escribió la Biblia si no quiere que la conozcamos? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil, de servicio, de provecho, útil para toda buena obra, ¿va? Útil para el hombre, a fin de que el hombre sea perfectamente sea perfecto para toda buena obra aquí en la tierra, ¿va? De manera que hay algunos que piensan que uno como cristiano o como seguidor, lo único que tiene que hacer uno es meterse a las aguas del bautismo y ya, ¿va? Y pues Cristo dijo, ¿va? Ser perfectos como mi Padre Dios que está en el cielo, dice, es perfecto, ¿va? Bueno, por eso es que tenemos la Biblia, ¿va? Porque mientras nosotros estemos en este mundo, quiere decir que Dios quiere que seamos perfectos, ¿verdad? Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, de servicio, de beneficio, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En los evangelios, el Señor Jesucristo manda ser perfectos como mi Padre Celestial que está en los cielos es perfecto, ¿no? De manera que cuando a veces muchos se empiezan a interesar por tener conocimiento de la palabra, por ser sabios en la palabra y por enseñar y predicar en la palabra, es de sorprenderse cómo las tinieblas
el enemigo, Satanás, dice, quieren opacar y apagar ese entendimiento, ¿va?, que hay en los hombres de Dios, ¿va? Quieren como que si odiaran la luz, como que si la luz les dañara a ellos, ¿va?, cuando la luz es buena, ¿va?, como si la luz les molestara a ellos, ¿va?, de manera que las personas que son del diablo y que son las tinieblas, por eso se llaman tinieblas, es decir, la oscuridad viene siendo la contra de las tinieblas, ¿va? La oscuridad viene siendo lo contrario a luz. Las tinieblas odian a la luz. Es por eso que todos los que tienen conocimiento, entendimiento en la palabra de Dios y que son hombres que el Señor Jesucristo levanta en el mundo entero, en las iglesias de Cristo, y los pone a trabajar en su viña. Dice, por eso los malos obreros y la gente del diablo, como son contrarios a la luz, dice, apagan esa luz y no la dejan que se desarrolle. Y están buscando cómo destruirlo, y están buscando cómo eliminarlo, con mentiras, con falacias, desanimándolo, haciéndolo creer que no está haciendo lo correcto, cuando en realidad está haciendo lo correcto, ¿va? Porque siempre las tinieblas odian la luz, porque no quieren venir a la luz, ni que la luz venga a ellos, para que sus malas obras no sean expuestas y cambien y se sanen. De manera que siempre la luz, el conocimiento en la palabra de Dios, dice, es útil, es necesario levantar entre el pueblo de Dios, en las iglesias de Cristo, hombres doctos, hombres con inteligencia, con sabiduría espiritual, con conocimiento espiritual, para que puedan redarguir al pueblo de Dios, para que puedan guiar a las iglesias de Cristo en justicia, para que puedan corregir el camino de la iglesia en este mundo, ¿va? Incluyéndome yo, ¿va? O sea, vamos incluidos todos, ¿va? Porque la palabra de Dios es para todos, ¿va? O sea, incluyendo predicador, anciano, diácono, líder, evangelista, cristiano. La palabra de Dios es para corregir a todo hombre. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿va? Bueno, lo importante está aquí al final, ¿va? Para toda buena obra, ¿va? Un hombre de Dios, un ser humano, no quiere decir que no se equivoque aquí en el mundo, ¿va? Todos nos equivocamos en este mundo, todos. O sea, muchos dicen, es que Pedro era una persona muy atarancada, ¿va? Y que cometía muchos errores, ¿va? Y luego a veces lo comparan con el apóstol Pablo, ¿va? Lo comparan con Pablo, ¿va? Según Pedro cometió más errores que Pablo, ¿va? Bueno, si Pablo se defendiera y estuviera aquí en vida, él ya está descansando, ¿va? En el paraíso con Pablo, ¿va? Se están gozando los dos con el pueblo de Dios, ¿va? Pero si Pedro estuviera en estos momentos, Pedro diría, ¿a poco yo cometí la locura que cometió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo perseguía al pueblo de Dios. ¿Cuándo hice yo esa locura? El apóstol Pablo pensaba que él estaba haciendo lo correcto y estaba totalmente ciego. Era un ciego. Era un hombre, dice, que estaba perdido en una ignorancia, en una ilusión, dice, siendo fariseo de fariseo, ¿va? De manera que el velo que Satanás le puso al apóstol Pablo hizo que hiciera cosas peores que Pedro nunca hizo, ¿va? Pedro diría, yo nunca perseguí a la iglesia, ¿va? Yo nunca cometí las barbaries que tú cometiste de matar a gente inocente, ¿va?
el mismo Pablo, él declara, hermanos, dice, yo fui movido a misericordia, dice, porque de todos los pecadores que existen, dice, de todos los pecadores que existimos en este mundo, dice, yo soy el más pecador, ¿va? Reconociendo su ignorancia, reconociendo su falta de entendimiento que tenía en el pasado, ¿va? Cuando el apóstol Pedro dice, él dice, mientras Pablo odiaba a Cristo y a sus seguidores, dice, el Pedro, dice, estaba bien atento a las palabras de vida. Pedro ya había abierto el entendimiento a lo verdadero, mientras que Pablo estaba totalmente en el engaño, en el error, en la ceguera, ¿verdad? Porque en este mundo estamos con la única opción, o estamos con la única oportunidad de que podamos alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y es hermoso. Para mí, todo lo que sea Iglesia de Cristo es hermoso en este mundo, ¿verdad? Siempre ha sido para mí una gran bendición ser parte de las iglesias de Cristo, ¿va? Pero todo el mundo aquí en todo el humano aquí en el mundo, como puede que Satanás les ponga un velo para que no puedan ver, como puede que Cristo les quite ese velo o te dé entendimiento, como que puede que tú seas cegado por Satanás y cometas errores aún dentro de la iglesia de Cristo, ¿va? Para que te pierdas y mueras, ¿va? Y seas apartado de Dios. O puede que la luz de Cristo te alumbre y puedas ser salvo, ¿va? De manera que hay unos satánicos, bueno, hay gente satánica, ¿va? Hay gente que lo hace en ignorancia, pero yo no sé si tú has puesto atención que hay algunos satánicos que usan como una tipo mallita de color negra y se la ponen en los ojos, ¿va? Se la tapan. Bueno, eso tiene un significado espiritual malo, ¿va? De parte de Satanás, ¿va? Que significa el velo, ¿va? Un velo que Satanás les ha puesto, que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Dios y puedan ser salvos, ¿va? De manera que en este mundo, como tanto yo como el que sea, puede que Satanás te ciegue, o puede que Cristo te haga ver el verdadero propósito de esta vida, ¿verdad? Jeremías 33:3. Para que tú puedas venir al entendimiento de Cristo, a veces necesitamos pasar por disciplinas muy duras, ¿va? De parte de Dios, ¿va? A veces pasamos por momentos bien difíciles de parte de Dios, ¿va? Para que nosotros seamos disciplinados, alcancemos una salud mental y logremos vivir una vida de acuerdo al agrado de Dios, logremos ser perfectos y poder ir a vivir al cielo, ¿va? Que ese es el requisito para vivir eternamente en el cielo, que nuestras obras sean halladas perfectas en este mundo, ¿va? De lo cual, 2 Timoteo 3:16 dice, para toda buena obra, ¿va? De manera que yo nomás te quiero hacer reflexionar de que pienses en esto, ¿va? Yo soy un cristiano, ¿va? Pero resulta que los fariseos, siendo del pueblo de Dios, estaban tendiéndole trampas al Señor Jesucristo para matarlo, ¿va? Porque ellos odiaban la luz, porque no querían ir no querían la luz, no querían ir a la luz, porque la luz exponía sus malas obras, ¿va? Pero la luz siempre expone mis malas obras o tus malas obras para que yo y para que tú seamos salvos, ¿va? Para que podamos dejar ese tipo de maldad y empecemos a hacer obras buenas, ¿verdad? Y empecemos a empezar a hacer obras de amor y obras edificantes, ¿va? Pero resulta que los fariseos se la pasaban todo el tiempo molestando a Jesús, ¿va? Todo el tiempo se la pasaban desanimándolo, todo el tiempo le quebraban el corazón y todo el tiempo le tendían trampas de muerte, ¿va? Bueno, la justicia, el entendimiento y la palabra es para eso, para que no hagas ese tipo de abominaciones y ese tipo de maldades, ¿va?
porque todo ese tipo de obras son obras malas y nada tienen que ver con Cristo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Para eso es la Biblia, para eso es el entendimiento, para eso es la enseñanza, ¿va? Pero las tinieblas siempre van a querer opacar tu servicio a Dios, ¿va? No, es que se cree mucho. No, es que tira mucho rollo. No, es que no tienes que andar diciendo tu vida, no, es que con muy pocas palabras que digas, con eso tienes, ¿no? Y tú te quedas pensando así como que si ellos se basaran en la Biblia, hablarían conforme al Espíritu de Cristo, ¿va? Pero como ellos ponen más atención a la sabiduría del mundo, a la cizaña de Satanás, haz de cuenta que Satanás va y les dice, no, es que se cree mucho, y ya va, él va y dice también, va, que no, es que la palabra de Dios no es para presumir, va, y que tú lo estás haciendo para presumir, va, como diciéndole a algunos, va, que hablan de la palabra de Dios, va, cuando tú te pones a pensar, Dios resiste a los soberbios, va, o sea, una persona que tiene conocimiento de la palabra es porque Dios está a su lado, la Biblia lo dice, va, de manera que las personas que son soberbias, Dios les quita la inteligencia y les quita el entendimiento para que no se salven, va, porque son soberbios, son altivos y Dios resiste a los altivos, va. Pues no, es que no es necesario que tú andes diciendo tu vida, va. Ay, y luego tú te quedas pensando, el apóstol Pablo muchas veces dio testimonio de su pasado, muchas veces, va. Y formas de evangelizar en este mundo hay muchas, va. Felipe evangelizó de una forma, el apóstol Pablo evangelizó de otra forma, el Señor Jesucristo evangelizó de una forma, va. Algunos los convertía en un ratito, va. Otros daba sermones muy largos, va. Inclusive a lo mejor de muchos días, va. Porque cuando alimentó a los 5,000, dice que estaban como que en un terreno, va. Como que en un lugar, como que en un monte, dice, en donde él estuvo por muy largo tiempo predicando la palabra de Dios y enseñando. De tal manera, dice que dice que no los quería despedir, dice, porque sintió compasión de ellos porque tenían hambre, ¿va? Bueno, porque ya tenían mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, ¿va? Pero siempre cuando tú sales a servir a Dios, los malos obreros siempre te van a criticar, ¿va? No, es que está presumiendo, no, es que tira mucho rollo, no, es que no tiene que exponer su vida. Y tú te quedas pensando, el apóstol Pablo expuso su vida como testimonio de un cambio para muchos, ¿va? Para convertirlos y para dar a conocer el poder de Dios que lo transformó, ¿va? Pero como a veces las tinieblas y se quieren opacar a los servidores de Dios o a los que quieren hacer algo por el pueblo de Dios, ¿va? Y te digo, cuando los israelitas fueron cautivos, en el libro de Ageo, y que después de que fueron libertados del poder de los babilonios, que duraron 70 años en esclavitud, bueno, dicen que Jerusalén se quedó en ruinas, ¿verdad? Por medio de esa esclavitud, ¿verdad? Bueno, dice que Dios volvió a restaurar Jerusalén, ¿verdad? Y que Dios ungió bueno, en el tiempo de que los babilonios se los llevaron, en el exilio de Babilonia se le conoce, ¿verdad? Bueno, cuando ya fueron libertados en el tiempo de Ciro, del ungido de Dios, dice que Dios a través de Ciro hizo que despertara esa pasión, dice, ese avivamiento en el pueblo de Israel, ¿va? Y de esa manera mandó a Ciro y a muchos servidores, dice, a que el pueblo de Israel fueran a levantar el templo de Dios, ¿va? Bueno, dice que dice que iban bien motivados, una porque acababan de ser libres de 70 años de esclavitud, ¿va? Acababan de por fin ser libres por medio de la palabra de Dios, ¿va? Lo mismo sucede con un cristiano que se acaba de restaurar y Dios lo acaba de librar del pecado, o una persona que acaba de ser bautizado y Dios lo ha librado del pecado, ¿va? Por medio del bautismo o por medio de una restauración. Te das cuenta que fuiste librado del pecado y Dios quiere y Dios pone en ti el deseo, el fuego de servir en la iglesia de Cristo. Dice, pero lo malo que en las iglesias hay malos obreros que quieren apagar esa luz que hay en ti, ¿va? Nomás porque no lo haces de acuerdo a como ellos quieren, ¿va? Aunque a veces ellos están equivocados,
porque no actúan conforme a la palabra de Dios, ¿va? Pero tú estudias la palabra, te das cuenta que es la forma correcta y lo quieres hacer de acuerdo a como está escrito la palabra, y ellos tratan de apagar ese deseo que hay en ti de servir a Dios, ¿va? Bueno, lo mismo sucedía en el libro de Ageo, ¿va? Cuando el Dios libertó a su pueblo y lo llevó otra vez a Jerusalén, a Israel, ¿va? Y les empezó a dar ánimo. Dice que les transmitió energía, ánimo, poder. Dice que les dijo que Él estaba con ellos y que empezaron a levantar el templo, ¿va? Bueno, ellos, animados, fortalecidos por el Espíritu de Dios y por los siervos de Dios y por los profetas de Dios y por Ciro, empezaron a restaurar el templo de Dios, empezaron a trabajar para Dios. Pero resulta que sus hermanos, sus propios hermanos, que se habían quedado, creo que se habían quedado en Israel, o estaban viviendo ahí en Israel, dice que sus propios hermanos los empezaron a hostigar y les empezaron a estorbar y los empezaron a desanimar. Dice que les empezaron a causar gran aflicción, de manera que los que estaban elegidos para levantar el templo de Dios tuvieron que desistir. O sea, no lo desanimaron las gentes que no eran no los animaron las gentes que no eran judíos o que no eran de Israel, no. Sus propios hermanos que conocían a Dios, entre comillas, dice, desanimaron a los que Dios había elegido para restaurar el templo de Jerusalén. Les decían que eran rebeldes, que se rebelaban, que se creían mucho, que eran unos soberbios. Los empezaban a criticar y atacar, dice, por donde sea. De manera que los elegidos de Dios, dice, perdieron el desánimo, perdieron toda esperanza, y oprimidos por sus propios hermanos en el pueblo de Dios, desistieron, los hicieron desistir de la obra, ¿va? De manera que dejan la obra a medias, dejan la obra inconclusa, ¿va? Y se retiran por causa de la opresión fuerte que vino sobre sus propios hermanos, incitados por Satanás, ¿va? Para que no se hiciera la obra de Dios, ¿va? Bueno, a veces sucede lo mismo en la iglesia de Cristo, ¿va? A veces tú andas bien animado, dice, queriendo servir a Dios, andas bien interesado en la palabra de Dios, investigando, llenándote del Espíritu Santo, ¿va? Y queriendo predicar y enseñar, ¿va? Bueno, hay malos obreros que Satanás se ha apoderado de ellos y que no quieren ellos reaccionar y que quieren parar la obra de Dios, te quieren hacer sentir mal, te quieren desanimar, incluso hasta intentan matarte, ¿va? De manera que estos hombres en Israel, dice que desistieron de Jerusalén porque sintieron la carga, sintieron el miedo que sus propios hermanos les transmitieron al presionarlos. Inclusive ya cuando empezaron a ver el peligro de muerte, dice que desistieron y dejaron de hacer justicia, dejaron de hacer la buena obra. Bueno, para eso es la palabra de Dios, para que el diablo nunca te desista de hacer buenas obras aquí en la tierra, ¿va? Para que simple y sencillamente una persona que está bien con Dios, es imposible que esté mal con el mundo. Una persona que ama a Dios, es imposible que no ame al mundo, o que no ame a la humanidad. Es imposible, porque Dios dice, ¿cómo es posible que dices que me amas a mí y no amas a la humanidad? De manera que si tú estás bien con Dios, automáticamente estás bien con la humanidad. Otra cosa diferente es que hay algunas personas que aborrecen lo bueno, que aunque tú hagas lo bueno, inventan males sobre ti. Aunque tú hagas lo bueno, te dicen que eres malo. Aunque tú hagas lo bueno, te dicen que te portas mal. Aunque tú estés actuando con justicia, te dicen que eres soberbio y que eres rebelde, ¿va? Bueno, lo mismo en el cautiverio, en la deportación, ¿va? De los babilonios de Israel, ¿va?
Haz de cuenta que cuando fueron librados ellos de ese cautiverio y que vinieron a levantar, a restaurar, que Dios los había elegido por medio de Ciro y el profeta Ageo, dice, y de otros profetas, dice, y los llevaron, y ustedes son los elegidos por Dios, para que ustedes levanten las ruinas del templo en donde se adora a Dios. Bueno, los otros hermanos, por la envidia, por el celo maligno, o sea, por celo a ellos, de que Dios los había elegido, y por maldad, dice que los desanimaron, los oprimieron, de tal manera, dice que los intimidaron, inclusive de muerte, que los hicieron desistir de la obra, dejaron de confiar en Dios, dejaron de poner atención en la palabra, porque es que tú te crees mucho, es que tienes mucho rollo, es que no andes contando tu vida, cuando tú te quedas pensando, oye, pues Dios no le da sabiduría a los soberbios, de donde una persona que tiene entendimiento en las escrituras, dice, es presumido o se cree mucho, Bueno, es que no tienes que andar contando tu vida, para evangelizar, porque el apóstol Pablo lo hacía. Todas las personas que Dios hacía un milagro en ellas, lo primero que iban y hacían es contar la situación en la que se encontraba y quién fue el quien los curó, cómo los curó, cómo era su estado anterior, antes de estar sin Cristo. Unos paralíticos, otros ciegos, otros vivían en el panteón, los gadarenos, otros estaban leprosos, de manera, otros tenían flujo de sangre, otros estaban encorvados, otros estaban con calentura, otros habían muerto. De manera que cuando Cristo se presenta en su vida y hace un gran cambio en su vida, estas personas, al sentirse motivados, avivados por Cristo, dice, van por todo Israel, por donde quiera que ellos van anunciando quién los sacó, dando testimonio quién los sacó del estado que estaban a un mejor estado de salud física y salud mente, porque Cristo eso hace con la humanidad. Cristo es un Dios bueno, o sea, Cristo es algo que va a hacer algo maravilloso contigo, de tal manera que cuando Cristo empieza a obrar de manera, se puede decir, de manera sorprendente en la vida de un ser humano, de manera milagrosa, como algunos dicen, se puede decir que la persona va y dice, y no, es que yo antes era paralítico y estaba así, estaba asada, pero pasó el llamado Jesús, le pedí el favor y me sanó, y ahora mírame cómo estoy. Bueno, el ciego hacía lo mismo, el cojo hacía lo mismo, la que padecía flujo hacía lo mismo, daban testimonio de cómo eran antes y quién los había curado, así ellos infundían, honraban el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo hacía lo mismo. Hermano, ustedes saben que yo antes, hermano, cómo andaba en el judaísmo, los perseguía, hermano, pero se me apareció el Señor Jesús, y me hizo eso, y gracias a esto yo pude cambiar mi vida, porque ustedes saben que yo antes era el más pecador de todos los pecadores, Bueno, el apóstol Pablo dando testimonio de su vida, evangelizando, pero resulta que si tú no pones atención en la Biblia, dice, inclusive tú puedes sufrir opresión por tus propios hermanos de tu congregación, queriéndote desanimar, queriendo sembrar cizaña, porque pones más atención en la cizaña que Satanás les transmite que en la palabra de Dios, que no, es que se cree mucho, van a decir que te crees mucho, no, es que anda ahí hablando de su vida, no, que porque andas hablando de tu vida, que tú dices, oye, el apóstol Pablo lo hacía, muchos personajes en la Biblia lo hacían, dice, es un testimonio a favor de Cristo para que la gente pueda creer en Cristo, y infinidad de cosas, de manera que en Ageo, cuando los elegidos de Dios quisieron quisieron levantar el templo, no pudieron, por causa de la opresión de sus enemigos dentro del pueblo de Dios, sus propios hermanos israelitas, que los oprimieron y los empujaron y los sacaron de la obra de Dios, de manera que ellos dejaron de poner atención en Dios, dejaron de confiar en Dios y dejaron de poner
la mirada en la Biblia, ¿va? Y así dejaron de cumplir las órdenes de Dios, ¿va? Pero dice que Dios volvió a animarlos. Dice que Dios volvió a darles espíritu de aliento, ¿va? Para que siguieran adelante y terminaran la obra, ¿va? De manera que los hace regresar. Los hace regresar. Dice, y ahora dice, esta vez lo hicieron mejor, ¿va? Porque esta vez, dice el libro de Ageo, dice que mientras una familia, dice, ahora te toca a ti. Dice, empezaban a levantar el muro, empezaban a levantar los muros, ¿va? Dice, de esta forma trabajaban. Dice que mientras ellos ponían ladrillos en el muro o bloques o lo que sea, ¿va? Dice que mientras ellos formaban el muro, dice, a la misma vez tenían su espada junto a ellos, ¿va? Por si en dado caso el enemigo venía otra vez a oprimirlos, a hacerlos desistir de la obra, dice que ellos accionaban, sacaban su espada, se defendían para poder continuar la obra. Bueno, en el sentido espiritual, en los tiempos de Cristo es lo mismo. Tú siempre tienes que traer tu espada, que es la Biblia. Siempre tienes que orar, siempre la tienes que llevar a donde quiera que vayas. Porque cuando tú empieces a administrar, cuando tú empieces a servir a Cristo, cuando tú empieces a servir a la humanidad por mandamiento del Señor Jesús, a veces tu misma congregación o los propios cristianos te van a querer hacer desistir. Bueno, para eso tienes tu espada. Así como los que trabajaban en la construcción del templo o en levantar las murallas del templo, en Ageo, dice que ellos trabajaban levantando las murallas, dice, pero a la vez dice que tenían su espada, dice, junto a ellos, ¿va? Para poderse defender de sus enemigos que estaban impidiendo que trabajaran para el Señor, ¿va? Bueno, en los tiempos de Cristo, en el tiempo cristiano, dice, no creas tú que te la ponen bien fácil. ¿Va? Claro, si tú quieres andar conforme a la voluntad del hombre, la vas a tener siempre bien fácil. Pero cuando tú quieres andar conforme a la voluntad de Dios, te van a querer desanimar, te van a querer sacar, te van a querer hacer un lado, ¿va? De manera que tú, como en Ageo, siempre tienes que estar bien preparado, dice, leyendo la Biblia, estudiándola, escudriñándola, para saber si estás haciendo lo correcto o no. Porque luego te empiezan a decir, no, es que eres un presumido. Y luego tú te quedas pensando, no, es que soy presumido, ¿va? No, pues mejor ya no le sigo, y ya no le sigues. Pero si tú te pones a leer la Biblia, si tú agarras tu espada y te pones a leer la Biblia y oras a Dios y le pides guía, sabiduría para entender si lo que haces es de acuerdo a la voluntad de Dios o no, sin dejarte persuadir por el engaño de otras personas o de los malos obreros, tú te das cuenta, oye, espérate. O sea, tú dices que presumido, oye, espérame, según la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Entonces, ¿cómo un hombre de Dios que tiene entendimiento a la palabra puede ser presumido, altivo, dictador o soberbio, teniendo entendimiento de la palabra de Dios? Pues si Dios dice que Él resiste a los soberbios. Pero cuando tú te dejas llevar por lo que dice el hombre, por lo que opinan los demás, dice, y los quieres agradar a ellos para no sufrir opresión, para que no hablen mal de ti, y se dejas de trabajar para Dios. Y como en Ageo, dice, abandonas las murallas, abandonas el templo y dejas de orar para el Señor, y ahí estás en Israel, dice, ahí estás en la congregación, pero ya sin hacer nada. Ahí te tienen sentadito, ahí te tienen banqueadito, ahí te tienen intimidad. Dice, y da cuenta que los enemigos de Israel intenten levantar el templo de Dios para que vean cómo les va a ir. Da cuenta que así le decían, ¿va? Y da cuenta que sigue, a veces en el cristianismo sigue hablando lo correcto. A mí me ha tocado personas que dicen, cuando tú quieres hacer justicia, fíjate para qué es la palabra de Dios, por qué ellos odian la luz. Porque según de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que yo he escuchado comentarios de personas que dicen, es que tú quieres cambiar las cosas, ¿va? Y ya no las puedes cambiar porque ya son así desde hace mucho tiempo, o sea, ya están torcidos, ya no lo vas a arreglar, ¿va? Bueno, no, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en donde se hace injusticia.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, todos los que servimos a Cristo, vamos por los perdidos para que se salve. El que quiera seguir igual de torcido, el que quiera seguir igual en su suciedad, el que no se quiera lavar, el que quiera seguir igual de infiel a Dios, el que quiera seguir igual de tibio, el que quiera vivir en la apariencia, hay que ese no está obligado a venir a Cristo, ¿va? Pero la invitación es para todo, incluyéndome yo, que siempre pongamos atención en la palabra de Dios para hacer las obras agradables delante de Dios, ¿va? Y para poder redarguir, para poder corregir, para poder instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿va? Pero siempre cuando se hace eso, no crees tú que va a estar fácil, siempre va a haber oposición. No, hermano, es que eres un dictador. No, hermano, es que es muy fuerte. No, hermano, es que se dice la verdad, pero suavecito, suavecito, con amor, ¿verdad? O sea, empiezan un infinidad de oposiciones de parte de los malos obreros que aparentan justicia, pero que la realidad de las cosas es que no quieren que el pueblo se corrija y que el pueblo ande en justicia, ¿va? Quieren seguir a veces con las artimañas, ¿va? Y te digo, o sea, hay personas que ya están tan manchadas con el pecado, dice que tienen tan tatuado el pecado, dice que lo tienen grabado con cincel, ¿va? O como el leopardo, dice que ya no se les puede quitar las manchas, dice, así está su pecado, dice que ya no cambian, ¿va? Pero hay personas que sí quieren cambiar, y por esas son las que Cristo va, y esas son las que Cristo quiere, ¿va? Hay personas que sí quieren ir a la vida eterna. Si tú no quieres ir, pues ahí quédate. Pero los que sí quieren ir, dice, esos son los que quiere Cristo, ¿va? Por eso, dice, en donde quiera, en cualquier parte del mundo, siempre se levantan, dice, siervos para salvar al pueblo de Dios, ¿va? A los que van a obedecer la palabra de Dios, ¿va? Pero si tú eres un ignorante en la palabra, siempre te van a manipular, siempre te van a manipular. Si tú eres una persona que aborreces la disciplina, aborreces el conocimiento, aborreces leer la palabra de Dios, aborreces orar, siempre vas a vivir cegado dentro del pueblo de Dios, ¿va? Por eso, cuando Dios escogió a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, si tú no tienes entendimiento de la palabra, y si tú no tienes conocimiento, no sabes ni lo que estás haciendo, no sabes ni por dónde va. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, tú dirás, pero ¿qué necesidad de eso? Bueno, eso, si tú clamas a Dios, clama, dice, a mí, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. ¿Por qué es necesario que yo tenga entendimiento de la palabra? Bueno, para empezar, vamos a ver Proverbios 19:21, ¿va? Esto es para la vida eterna, es para la salvación, para el que quiera, ¿va? El que quiera quedarse ahí torcido, pues ahí quédese. Todos somos libres de decidir qué hacer en este mundo. Yo te recomiendo, busca la salvación en Cristo, ¿va? A través de la obediencia de la palabra de Dios. Si a ti te gusta lo malo, ahí te quedas. O sea, no, hay que matarlo, no, hay que encerrarlo, no, hay que hacerle esto, no, pues ahí déjalo. La palabra de Dios dice, el que quiera hacer lo malo, haga lo malo. Y el que quiera hacer lo bueno, obedezca la palabra de Cristo, ¿va? De manera que en los tiempos de Josué, dice que Moisés, aunque fue al cielo, y Aarón, dice, pero muchos israelitas, dice que no pudieron entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia. Dice, pero Josué, que obedeció a Dios, y que confió en Dios, y que creyó en Dios, y que demostró valentía a Dios, dice que él y Caleb y todos los de su edad para abajo, dice, pudieron entrar al reino, pudieron entrar a la tierra prometida, ¿va? De manera que ellos fueron para adelante. O sea, no, pues si no van todos, nosotros tampoco vamos, aquí nos quedamos. No, dice que ellos iban para adelante. Sí les dolió,
ver que sus parientes, ver que los suyos se quedaban atrás y que no pudieron, que Dios les dio la orden, no van a entrar, porque no saben cómo vivir allá adentro, ¿va? Si aquí no me demostraron fidelidad, no demostraron obediencia a la palabra de Dios, no la quisieron obedecer, si en el desierto resistieron a la palabra de Dios, ¿qué van a hacer allá? ¿Qué van a hacer en Canaán? En un pueblo que está lleno de perversidad. Si en el desierto se les hizo difícil guardar mis mandamientos, si en el desierto no me fueron fieles, si en el desierto fueron desordenados en su manera de vivir, imagínate en Canaán, que está totalmente llena de puras perversidades. Dice, no la van a hacer. Dice, mas sin embargo, Josué y Caleb, dice, siempre han demostrado confiar en mi palabra, guardar mi palabra, va, tener valentía, dice, para imponer mi palabra, va, de manera que ellos, aunque esté lleno de perversidad esa ciudad, dice, ellos pueden ser vencedores en medio de una generación mala y perversa, va. De manera que Caleb y Josué y todos los que tengan de su edad para abajo entran a Canaán, va, y ahí van para allá. Dice, porque después de que vivieron esclavizados, maltratados, totalmente al servicio de los crueles egipcios, porque el diablo siempre ha sido cruel, ¿va? Dice, imagínate ahora, dice, ¿cómo no vamos a ir a tomar por posición una ciudad hermosa en donde nosotros vamos a mandar, en donde nosotros vamos a ser libres, en donde nosotros vamos a ser, dice, por fin felices después de haber vivido de esclavitud, ¿va? Y nos está prometiendo un Dios que todo lo puede, ¿va? Simple y sencillamente tenemos que obedecer, ¿va? Dice, con todo el dolor de mi corazón, ahí se quedan. Con todo el dolor de mi corazón, dice, ustedes no quisieron hacer la voluntad de Dios. Ustedes no quisieron, dice, poner su confianza en Dios. Ustedes no quisieron vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes quisieron mezclar sus pensamientos, su propia prudencia, sus creencias imaginatorias de sus mentes, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Egipto, la quisieron mezclar con las cosas de Dios. Sí, apenas acababan de salir de Egipto, apenas acababan de ser libres. Dios les hizo el grande milagro de abrirles el mar. ¿Cuándo hemos visto nosotros que el mar se abra? Acababan ellos de pasar por el mar. Dice, les acababa de matar al ejército más poderoso del mundo en sus ojos. Dice, apenas, dice, tenían poquito tiempo en el desierto. Apenas estaban empezando a marchar a la gloriosa ciudad de Canaán, tierra que fluye leche y miel, en donde ya era de ellos y no la pudieron alcanzar, ¿va? De manera que apenas acaban de salir de Israel. Dice, fue Moisés a traerles los mandamientos. Dice, ya estaban adorando un becerro. Apenas acaban de salir de Egipto, ya estaban adorando un Egipto, porque no confiaban en la palabra de Dios, porque no querían poner atención en la palabra de Dios. Hermano, pobre de aquel, ¿va? Que dice que él con que esté bien con Dios no le importa la humanidad. No, fíjate, déjame decirte que el apóstol Pablo dice, yo no procuro, dice, agradar al hombre. Yo no me esfuerzo, dice, por agradar al hombre. Yo me esfuerzo primeramente por agradar a Dios. Porque si yo busco agradar a Dios, dice, en automático yo estoy bien con la humanidad. Es más importante quedar bien con Dios que la humanidad. Pero cuando tú te quieres dejar guiar por lo que tú crees, por lo que dicen los demás, por lo que dice un simple hombre, haces a un lado la palabra de Dios. Hermano, es que muchos dicen que quieren quedar bien con Dios, hermano, pero que no, dice, todo aquel que queda bien con Dios en automático queda bien con el ser humano, ¿va? Pero a veces, más en estos tiempos, el ser humano quiere que hagas la voluntad del ser humano, ¿va? La voluntad de un psicólogo, la voluntad de un psiquiatra, la voluntad de alguien que estudia ciencias, la voluntad de alguien que estudia el comportamiento humano de acuerdo a lo que él cree, ¿va? Y que hagas a un lado la palabra de Dios, que no le pongas atención a la palabra de Dios. De manera que cuando tú estás más interesado en quedar bien con el hombre, haces a un lado la palabra de Dios, ¿va? Y empiezas a pecar y empiezas a poner crédito en la palabra de Dios, ¿va? Hermano, pero es que eres un presumido. Dios resiste a los soberbios, y Dios no le da sabiduría, entendimiento en la palabra a un soberbio y un presumido, porque significa altivez. Y el diablo
cega el entendimiento de los altivos de manera que no pueden comprender la escritura, la hacen a un lado. No piensan de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Oh, hermano, es que no ande ahí que dando testimonio de su vida. Pablo lo hacía y muchos en la Biblia lo hacían, ¿verdad? O sea, estorbando porque se dejan guiar por la cizaña que Satanás introduce en sus mentes, ¿verdad? Que va a Satanás y le siembra cizaña y luego ellos van y exponen la cizaña, ¿verdad? En vez de guiarse y confiar en la palabra de Dios. O sea, no se fijan primero si la persona está actuando de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez Felipe evangelizaba de una manera, tal vez Pablo evangelizaba de una manera. En algunas ocasiones el Señor Jesucristo alargaba su discurso, como no tienes una idea, hablaba mucho. En algunas ocasiones se quedaba callado, en algunas ocasiones evangelizaba rápido, en algunas ocasiones evangelizaba más, en algunas ocasiones Pablo exponía su vida, en la otra no era necesario, ¿va? O sea, hay mil maneras de evangelizar, pero si tú estás haciendo el trabajo de Dios, déjalo correr. Déjalo que lo haga. No estés estorbando, queriendo apagar la luz o queriendo desanimar a un siervo de Dios. En vez de que te alegres de que estén haciendo las cosas en los correctos, ¿no? Proverbios 19:21. ¿Por qué es importante que siempre haya luz en un cristiano, en un líder de Dios o en cualquier servidor de Dios, cualquiera, o aunque acabe de entrar en las aguas del bautismo? Bueno, sucede que Satanás ciega el entendimiento de los hombres para que no les pueda resplandecer la luz de Dios, para que no puedan ellos apreciar la luz, ¿va? Cuando Satanás se ciega, tú empiezas a hacer un lado la palabra, empiezas a pensar de acuerdo a lo que tú crees, lo que tú piensas, y la palabra la haces a un lado, ¿va? Puedes llegar hasta el punto de decir que tú tienes que ofrendar más del 10% porque si no, le estás robando a Dios. Bueno, ahí ya Satanás te está cegando el entendimiento. Ahí ya Satanás te está haciendo que peques tú y que hagas pecar al pueblo de Dios. Un poco, eso haces ahorita. ¿Qué más vas a hacer adelante si no le pones un alto? Satanás, dice, empieza a veces a cegar el entendimiento de muchos líderes. Por cuestión, dice que ellos quieren empezar a introducir la sabiduría del mundo con las cosas de Dios. Cuando Dios dice sin santidad, dice nadie va a ver al Señor. Ustedes empiezan a querer mezclar lo del mundo con la santidad. Dice yo me aparto de ustedes, ¿va? Y por eso es que el entendimiento, dice poco a poco se les va embotando. No, hermanos, es que tenemos que ofrendar más del 10%, si no, le estamos robando a Dios. ¿Dónde dice eso, hombre? O sea, qué atrevimiento de decir eso, ¿va? O sea, qué falta de respeto a guardar los mandamientos a la palabra de Dios, ¿va? Y tú dices que tú amas a Dios. Ah, es que yo amo a Dios. Dice la palabra de Dios, si me amas, respeta y guarda mis mandamientos, ¿va? Respétalos y guárdalos, ¿va? Pero como a veces nos queremos engrandecer, como a veces queremos, a veces inclusive, dice que Saúl, dice que quería sorprender a Dios. Dice, es que voy a sorprender a Dios con esta ofrenda, violando la ley de Dios. O sea, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Él quería sorprender a Dios con ofrendas, dice, extravagantes, ¿va? De manera que Samuel le dice, ¿en qué se complace Dios? ¿En que guarden sus mandamientos? ¿O en la grosura de tus ofrendas, ¿va? Dice, si yo ¿por qué no hiciste lo que te mandé hacer, ¿va? De manera que cuando Satanás entra en nosotros, dice, a veces hacemos cosas. Dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, o que así debe ser, dice, pero es su imaginación, es su mente. Dice, yo nunca lo mandé. Yo cuando te dije que yo quería la grosura de los ganados, de esos de la ciudad que conquistaste, cuando te dije yo que yo quería las ofrendas, cuando te dije yo que quería eso, yo te dije, acaba con todo y no lo hiciste, ¿verdad? Bueno, así también a veces sucede en el cristianismo. Tomamos las cosas tan a la ligera, lo tomamos tan como si fuera un juego. Ah, sí, hermanos, tenemos que dar más del 10% porque si no le estamos robando a Dios. Oye, no, si tú amas a Dios, dice la palabra de Dios, si me amas,
guarda mis mandamientos y respeta mis mandamientos y enséñale a mi pueblo a que guarde mis mandamientos. No se te olvide que un poco de levadura y se legua toda la masa. Porque te digo, a veces decimos amar a Dios, dice, pero no guardamos sus mandamientos. Por eso los israelitas en el desierto no pudieron entrar. Dice, a la tierra de Canaán, dice, porque no guardaban los mandamientos de Dios, dice que eran bien tercos, dice, pueblo, así le dicen los israelitas en el desierto, dice, pueblo terco, dice que siempre resiste a lo que yo les escribo, siempre resisten a lo que yo los mando. Es que tú dices que así, pero es mejor así. No, pues mira, ¿qué tal si le cambiamos, va? Dice, resisten al Espíritu Santo, va. De manera, dice, que yo no me agradé de ellos, dice Dios, dice, no los quiero en Canaán, dice, porque no, si no van a hacer mi voluntad, ¿para qué los quiero ir? Bueno, lo mismo sucede en la tierra. Dice Dios, si no hacen mi voluntad en la tierra, si no me aman, respetando y guardando mis mandamientos, dice, no los quiero acá en el cielo. Porque acá en el cielo, por si no lo saben, se cumplen todas las órdenes de Dios al pie de la letra. Al pie de la letra, sin violarla, ni quitarle ni poquito, ni agregarle ni poquito. Lo que yo digo se hace y se cumple. Y así es como podemos vivir en armonía, en amor, en paz y en vida eterna, teniendo cada quien lo suyo, lo que le corresponde justicia, respetándose los unos a los otros. Pero eso se logra gracias a que todos los ángeles, querubines y arcángeles en el reino del Señor Jesucristo en el cielo guardan los mandamientos de Dios al pie de la letra, como debe de ser, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Eso es lo que nos salva. Bueno, si nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, cualquier cristiano, logramos demostrarle a Dios, guardar sus mandamientos y amarlos y ponerlos por obra aquí en la tierra, en donde es nuestra oportunidad de obedecer, dice, entonces nosotros podemos ser trasladados al cielo, al paraíso y al cielo. Si tú me demuestras obediencia, fidelidad en la tierra, en un mundo que está lleno de perversidades, que le da la contra a Dios, que no quiere obedecer la palabra, si aún así tú me demuestras obediencia, lealtad a la palabra de Dios, dice, entonces quiere decir que es fácil para ti obedecer mis mandamientos en el cielo, en donde todos los que viven ahí obedecen la palabra de Dios. Si en el mundo la mayoría de la gente no quiere a Dios y no respeta a Dios y no obedece los mandamientos de Dios, pero si tú eres hallado en medio de una generación perversa y mala y contradictoria que resiste al Espíritu Santo, si yo te veo que aún así eres fiel, por lógica, usando la lógica, continuamente lo vas a hacer en el cielo, donde vas a estar rodeado de pura gente que obedece las órdenes de Dios al pie de la letra, pura gente dice que respeta la palabra de Dios y que cree y que confía en la palabra de Dios, ¿va? Te digo, aquí en el mundo podemos fallar a veces, ¿va? En cuanto a la palabra de Dios, ¿va? Pero una cosa es que tú falles, pero otra cosa es que no la quieras obedecer. Fallar, reconocerlo, es otra vez lo voy a intentar hasta que me salga o hasta que logre dominar ese mal que yo tengo, ¿verdad? Bueno, eso es una diferencia a resistir y no querer hacer lo que aquí está escrito, ¿verdad? De manera que el que no quiere hacer y obedecer lo que aquí está escrito, se le llama soberbio, se le llama altivo, ¿verdad? Se le llama que resiste al Espíritu Santo y Dios no lo aparta un lado, lo aparta y no es apto para vivir en el reino de los cielos, en donde se cumple la voluntad de Dios. Pero aquel que se esfuerza por guardar los mandamientos de Dios, por respetar a Dios, por amar a Dios, en automático, y se va a amar al ser humano también en automático. De hecho, lo más amado de Dios es el ser humano. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Dios y no ame a la humanidad. Bueno, amar, simple y sencillamente amar, dice, es fácil, dice, simple y sencillamente, a veces es difícil. Depende de la situación, ¿va? A veces es más fácil, a veces está complicado amar, pero se puede, ¿va? Pero sí, lo que te quiero yo entender que es simple, el significado de entender que es amar. Amar simple y sencillamente es no hacerle ningún tipo de daño, injusticia a nadie en este mundo, ni siquiera a tus propios enemigos, ¿va? Ningún tipo de injusticia, ¿va? Ningún tipo de daño a ningún ser humano, ¿va? Eso es amor, ¿va?
Tú puedes hablar muy suave, tú puedes hablar muy elocuente, pero también puedes hacer obras malignas en donde nadie te ve contra personas inocentes, y eso no es amor. Eso es apariencia de amor. Amor es aquella persona, el carácter que tenga, pero amor quiere decir, dice, que no le hace daño a los demás, que no se mete con los demás, que siempre está buscando cómo ayudar al otro, ¿va? O cómo ser productivo en el lugar que estaba, sin ocasionarle problemas, o sin ocasionar daño, o sin no ocasionar ningún tipo de mal a su prójimo. Eso es amor. Porque tú puedes hablar bien suave, puedes hablar bien hermoso. Dice la palabra de Dios que suave es el engaño. Dice, pero ¿de qué te sirve? Si es bonito que hables suave, o que hables con palabras elegantes, pero ¿de qué te sirve si en lo oculto tramas maldad? En lo oculto tramas hacer el daño. Si en el interior de tu corazón, dice, planeas cómo matar o derramar sangre inocente, dice, de una persona, ¿va? Que pues que no lo merece, ¿va? Que en verdad pues no lo merece, ¿va? Que nomás lo quieres hacer por maldad, ¿va? Juan 8:43. Dice, el rey David, dice que amaba tanto el rey David amaba tanto a Saúl, ¿va? Porque dice que el rey David le llegó a desear la muerte a Saúl porque ya lo tenía bien cansado, o sea, ya lo tenía bien fastidiado, o sea, ya eran muchas las persecuciones. Y David decía, es que yo no le hago nada, o sea, yo no le hago nada y me anda persiguiendo, me anda inventando males, me manda gente para que me persiga, y pretende mi vida. Y dice, yo no le hago nada, o sea, yo no estoy haciendo ningún daño. Entonces, hay un versículo en la Biblia que yo leí en donde David dice, tal vez Dios, dice, le mande una enfermedad de muerte a Saúl, dice, por lo que me ha hecho, ¿va? Pero no quiere decir que David era malo, ¿va? Porque David estaba actuando con justicia y le estaba dando la venganza a Dios, ¿no? Él nunca se vengó por su propia mano. Él tuvo oportunidad de matarlo y no lo hizo, ¿va? Sino que él dijo, tal vez Dios le mande una enfermedad de muerte porque lo que me está haciendo, ¿va? Y lo que le ha hecho al pueblo de Israel, ¿va? De manera que David, siendo un hombre justo, se lo dejaba a Dios. En Apocalipsis dice que hay unos seres que alaban a Dios, que le dicen, Señor, dice, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre derramada de tus hijos en la tierra, ¿va? De las personas injustas que persiguen a los cristianos y que les han quitado la vida? ¿Hasta cuándo vas a vengar esas muertes, ¿va? Pero aún así, como David y como esas personas son justos porque ellos no hacen nada malo. O sea, tal vez David deseó eso, dice, pero fue justo porque se lo dejó a Dios, a quien actúa correctamente, ¿va? No lo hizo él por su propia mano. Porque un cristiano y un siervo de Dios, dice, no le hace ningún daño o nada injusto a otra persona. Juan 8:43. Dicen que la segunda vez los israelitas hicieron desistir a los que salieron del exilio de Babilonia, ¿va? Que los israelitas, cuando vieron que los elegidos de Dios estaban levantando las murallas, dice que los hicieron desistir, los intimidaron, los amenazaron inclusive hasta de muerte, y dice que empezaron a dejar de obrar para Dios, ¿va? Porque se dejaron vencer por la opresión de sus propios hermanos, ¿va? Por el miedo de sus propios hermanos, ¿va? De manera que la segunda vez que Dios los vuelve a inspirar otra vez, por medio de sus profetas, ¿va? Les vuelve a dar una segunda oportunidad a ver si hacen mi obra, ¿va? Bueno, dicen que esta vez, dice, ahora, dice, lo que hicieron es agarrar una espada para defenderse, o pelear o luchar, y a la misma vez trabajar en el templo de Dios, ¿va? En las murallas, ¿va? O en lo que Dios les haya puesto, ¿va? Bueno, en los tiempos de Cristo, dice, tú tienes que estar siempre trabajando, dice, sin miedo, en la obra del Señor, siempre con la Biblia, siempre actuando de acuerdo a las Sagradas Escrituras, siempre, no actuando de acuerdo a lo que diga el psicólogo, o a lo que diga el psiquiatra, o a lo que diga el que dice que estudia ciencias, no, o sea, actuando conforme a lo que diga Dios, ¿va? Te digo, si Dios ama a la humanidad, con ti más la amamos nosotros que somos servidores de Dios, ¿va? Porque si Dios
la ama, ¿por qué no habríamos de amarla nosotros, va? Pero otra cosa es que a veces ellos quieran manipular el amor, de que no, es que si tú me amas tienes que hacer esto, si no, no me amas, no. O sea, yo no puedo violar la ley de Dios para cumplir tus chiflazones y tus, ¿cómo se puede decir? Tus exigencias, va, haciéndome que me salga de la voluntad de Dios, va. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, pues y si yo quisiera agradar a los hombres, dice, yo ya no agrado a Dios. Y si yo quisiera agradar a los hombres, yo ya no soy siervo de Dios. Busco yo agradar al hombre o agradar a Dios, ¿va? Porque el hombre es tan malo, dice, que empieza a manipularte. No, es que si eres hijo de Dios, tienes que hacer esto y lo otro, ¿va? Y si amas, tienes que hacer esto y no, espérate. O sea, yo lo que tengo que hacer es guardar la ley de Dios, ¿va? Y si yo guardo la ley de Dios, a nadie le hago daño, ¿va? Al contrario, les hago un bien, ¿va? Pero otra cosa que ustedes sean aborrecedores de lo bueno, eso ya es algo muy diferente. Juan 8:43. Dicen, no, es que no nomás es predicar la palabra, ¿va? Que también se ve en el hogar, ¿va? Que si tú quieres predicar la palabra, dice, pero en el hogar ¿por qué digo esto? Porque si no, es que en el hogar eres malo, ¿no? Dice, los cristianos, los seguidores de Dios no somos malos. Los que predicamos la palabra de Dios no somos malos. Otra cosa es que a veces uno va al hogar a dar amor, a dar apoyo, a dar ayuda, pero te encuentras con que ellos te aborrecen. Te encuentras con que ellos están haciendo artimañas contra ti. Te encuentras con que ellos te quieren hacer sentir mal. Dice, y de manera que tú dices, bueno, pues yo vengo a darles amor, pero no se dejan. Pues te vas y está permitido, ¿no? Fíjate que el Señor Jesucristo dice que Él sirvió a los apóstoles. Dice que en aquel tiempo era muy humillante. Era el servicio más bajo que existía en Israel. Dice que tú le quitaras las sandalias a una persona y le empezaras a lavárselo. Dice que eso era algo humillante, ¿va? Eso era de bajo rango en los tiempos de Cristo, ¿va? O en los tiempos de que Cristo vivía, ¿va? Era un servicio muy humillante, ¿va? Que lo hacían los esclavos o lo hacían las personas de muy baja posición, ¿va? En Israel, ¿va? Eran los que hacían ese, bueno, el Señor Jesucristo dice que ese servicio no lo hizo cuando Él empezó su ministerio. Ese servicio lo hizo ya cuando iba a finalizar su ministerio. Dándote a entender, tú siempre tienes que ser humilde. No creas tú que tienes que empezar así, no. Tú puedes empezar de la manera que sea, pero hablo de corazón sincero, ¿va? Pero siempre vas a servir y siempre vas a demostrar humildad. Porque el Señor Jesucristo no empezó lavando los pies, ¿no? Él empezó haciendo milagros, predicando la palabra de Dios y terminó lavando los pies, ¿va? Pero eso lo hizo porque así siempre tienes que ser todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida tienes que ser así, humildes, no altivos, ¿va? Sirviendo en este mundo, ¿va? Bueno, así somos los cristianos. A donde quiera que vayamos, damos amor. A donde quiera que vayamos, sirvamos. A donde quiera que vayamos, vamos a hacer el bien. Pero si tú eres aborrecedor del amor, si tú eres aborrecedor de lo bueno, si tú no aceptas el servicio que se te da de parte de un cristiano, pues el cristiano se va de ese lugar. Bueno, Cristo le ofreció un servicio a sus apóstoles porque los amaba. Bueno, Simón el fariseo dice que a Jesucristo lo invitó a un banquete, ¿va? Y Jesucristo fue. Bueno, dice Jesucristo que él no fue bien recibido en la casa de Simón el fariseo. Dice que hicieron un banquete, dice, pero lo habían invitado nada más para tenderle trampas, nada más para hablar mal de él, nada más para exhibirlo ante los demás, ¿va? Como que era un falso profeta, como que si era un rebelde, como que si era alguien que se oponía a los líderes espirituales que vivían en ese tiempo, ¿va? De lo cual Simón el fariseo, dice, era uno de ellos, ¿va? De manera que había una mujer, dice que dentro Jesús era el invitado especial en la casa del fariseo de Simón, ¿va? En los cuales había muchos líderes fariseos religiosos importantísimos que había en ese tiempo, ¿va? Bueno, dice que una mujer dice que no fue invitada a ese banquete, a esa fiesta. El invitado de honor era Cristo. Pero Cristo dice, qué hipócrita eres tú, Simón el fariseo, que me invitaste. Dice,
porque ni siquiera un vaso de agua me ofreciste, nada. O sea, me tienes totalmente en el olvido y se supone que yo soy el invitado de honor de esta fiesta, ¿va? Mas, sin embargo, me dice, me demostraste desprecio en tu casa. Dice, y siendo que Jesús es amor, Jesús aceptó la invitación, fue, pero se halló con que esa invitación era con malas intenciones, ¿va? Que no era amor, que en ese hogar de Simón el fariseo, dice, no había amor, dice, era pura apariencia, ¿va? De manera que una mujer, dice que derramó los pies en los pies de Jesús, ¿va? Y que lloró y que se los, hombre, dice que se los limpió, ¿va? Demostrando amor, entrega, pasión a Cristo, ¿va? De manera que algunos de los seguidores de Cristo se indignaron, y también los fariseos, ¿va? Al ver a Jackson, ¿va? Y es donde Cristo empieza a decirle a los fariseos, mira lo que hace ella. Dice, ella no me invitó a su casa. Dice, yo no soy el invitado de honor de ella. Mira lo que está haciendo, mira. Derramó un perfume bien caro en mis pies. Mira cómo los está secando con su cabello, ¿va? Y con cuánta ternura y pasión lo hace hacia mí, mostrándome cariño, mostrándome amor. Dice, ¿y tú qué me has mostrado, Simón el fariseo? Dice, yo soy el invitado de honor, ni un vaso de agua me has ofrecido. Dice, ¿qué forma de tratar a un invitado, ¿va? De manera que a veces los cristianos, dice Dios, sus enemigos, dice, van a ser los de su propia casa, ¿va? Y a veces tú quieres ayudarlos, y a veces tú quieres amarlos, dice, pero te hallas con que ellos están actuando mal contra ti, ¿va? Que ellos, dice, desprecian el amor, dice que son aborrecedores de lo bueno, ¿va? Y como lo bueno no se lleva con lo malo, pues terminas por apartarte, ¿va? Jesús se fue con sus discípulos, con la mujer que le derramó el perfume, dice, Simón el fariseo, dice, pues se quedaron con los hipócritas, ¿va? Con los que aparentemente amaban, dice, pero invitaron a Jesús, dice, pero no lo recibieron como debería de recibirse un invitado de honor. Mas sin embargo una mujer, dice, fue y derramó los pies en los pies de Jesús, ¿va? No, para que te fijes, ¿va? Y a veces, dicen, es que el predicador se ve lo que hace en el hogar. No, mira lo que hacen en el hogar al predicador. Dice, ¿por qué ahí te haces el de la vista gorda? ¿Por qué ahí pasas por alto las faltas que le hacen en el hogar al predicador, ¿va? De manera que esto le hacían a Cristo también. Dice que Cristo era despreciado en la casa de Simón el fariseo, ¿va? Mas sin embargo una mujer dice que lo trató, dice, con mucha ternura. Bueno, en este mundo así es, dice, a veces, aunque tú seas bueno, seas amoroso y seas servicial, dice, a veces hay personas que te van a despreciar, que te van a hacer sentir mal, dice, que te van a oprimir y te van a ocasionar un mal momento, ¿va? Y luego esas mismas personas te quieren hacer ver a ti que tú eres malo y que tú no eres un buen obrero, o que tú no haces obras de amor, ¿va? Y tú te quedas, oye, pues ¿qué te he hecho de malo, va? Bueno, hablando cuando ya la persona está en Cristo, ¿va? No te estoy hablando del tiempo cuando uno vivía sin Cristo, ¿va? No, hablando de cuando uno ya está en Cristo Jesús, ¿va? Nomás para que veas todas las injusticias que a veces se viven en el mundo, ¿va? Y cómo los injustos, los malos obreros, son buenos para ver cómo sembrarte cizaña, pero no son buenos para ver la maldad que te hacen a ti, ¿va? Cuando en sus propios ojos te hacen maldad, dice, pero se hacen los de la vista gorda. Bueno, eso se llama injusticia. Y para eso es la Biblia. Para corregir a los que andan mal, para redarguir a los que no quieren obedecer, dice, y para hacer que hagan obras perfectas delante de Dios a los que como Simón el fariseo, dice, no quieren hacer obras buenas a los siervos de Dios. Y en Ageo dice, así los malos obreros en Israel, por eso Dios no los eligió, porque eran malos obreros, dice, hicieron desistir de la obra a los que Dios había elegido. Pero te digo, una vez los vencieron, dice, pero la segunda vez, dice, ya no los pudieron vencer, dice, porque estos se aferraron con la espada y se aferraron con el servicio. Bueno, también así el servicio en Cristo es igual, aférrate con la palabra de Dios y no desistas de hacer la obra de Dios.
Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Cristo siempre te va a dar entendimiento en todo, dice, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, ¿va? Siempre te va a dar entendimiento, dice, en todo. Te va a dar entendimiento en todo, dice, para que Satanás no te ciegue, ¿va? De manera que Simón el fariseo, dice, creo yo que la mujer que le lavó los pies a Jesús con el perfume más caro del mundo, o sea, con un perfume carísimo, dice que era carísimo el perfume, dice que Judas hasta le brillaron los ojitos, hombre, mejor me lo hubieras dado, yo lo hubiera vendido, dice, y hubiéramos dado a los pobres, dice, porque era tan caro el perfume, tan caro, dice que a Judas le brillaron los ojitos, no, hombre, de ahí hubiera agarrado yo algo para mí y algo para los pobres, va. De manera que a esta mujer no le importó el precio del perfume, dice que lo derramó en los pies de Jesús, va, dándole honor a Cristo, va. Mas Simón el fariseo, Jesús, ahí estaba el Señor, el Dios, no, según ellos alababan a Dios, y ahí tenían a Dios y no lo podían conocer. Fíjate, Simón, los fariseos dicen que eran bien rigurosos en su vida religiosa, porque según ellos amaban a Dios, según ellos, ¿no? Bueno, ahí tenían a Jesús y ni siquiera lo pelaron. Ahí lo tenían, ni siquiera lo pelaron, dice, ni un vaso de agua ni nada. Dice, mas María, dice, la que no era dueña de la casa, dice, y se derramó un perfume carísimo. Esta supo que Jesús iba a ir, no, déjame llevar un perfume, y en cualquier oportunidad que tenga, le voy a demostrar mi amor a Cristo, ¿va? Y los fariseos, que según amaban a Dios, dice, no hicieron nada por Cristo, ¿va? Nada. ¿Por qué? Porque Satanás les ciega la mente. A Satanás sembraba cizaña a los fariseos. Es que Jesús se cree mucho, es bien presumido, cree que él lo sabe todo, ¿va? Y literal esto pasaba en los fariseos, ¿va? Porque Cristo le decía a los fariseos, no se aferren a que ustedes tienen las llaves del conocimiento. Cuando Cristo le dice eso, es decir, ustedes quieren tener la razón a fuerza, no, la razón la tiene Cristo, la razón la tiene la Biblia, ¿va? Ustedes no tienen la llave del conocimiento, dice el Señor Jesucristo, la tengo yo. La llave del conocimiento de la verdad es posición del Señor Jesucristo, porque Él es Dios, ¿va? La Biblia es la que tiene la razón, ¿va? No tú ni yo, la Biblia es la que siempre tiene la razón, ¿va? Pero de manera que Satanás cegó el entendimiento de Simón el fariseo. Dice, no, dice, Jesucristo es un altivo, es un falso profeta, es un rebelde, dice, es un presumido, dice, no hace las cosas como ustedes quieren, ¿va? Bueno, pero más porque entonces Simón el fariseo y los fariseos despreciaban a Cristo, despreciaban la salvación, ¿va? Despreciaban lo bueno, bueno. En cambio María, dice, derramó un perfume carísimo en los pies de Jesucristo, ¿va? Bueno, los fariseos, Satanás los tenía cegados, y eso que ellos eran los doctores de la ley. Bueno, María era una persona que podía reconocer quién estaba en su presencia, de manera que el entendimiento a ella le fue abierto por Dios para que pudiera alcanzar la vida eterna. Bueno, los fariseos, que toda la vida se la pasaban enseñando y estudiando la palabra de Dios, dice, el entendimiento le fue cerrado por Satanás y se perdieron y perecieron, ¿va? No le quisieron dar honra a Cristo, mas María honró a Cristo, ¿va? De manera que Dios dice, honren al Hijo para que no perezcáis en el camino, ¿va? Y la mejor manera de honrar a Cristo es esforzarse. Yo no digo que a veces no me equivoque o que tú no te equivoques en la palabra de Dios, ¿va? Todos nos equivocamos, ¿va? Pero hay una diferencia entre equivocarse y no querer hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Juan 8:43. De manera que esto es lo que a Simón y los fariseos, esto es lo que les pasaba. No querían a Dios, despreciaban a Cristo, creían que era un presumido, creían que era un exagerado, que tiraba mucho rollo. Bueno, por este motivo razón, ¿verdad? Porque el diablo cegó su entendimiento. Segunda de Corintios 4:4.
¿Por qué teniendo a Dios y a Cristo los fariseos, Simón el fariseo, no pudo reconocer a Cristo y no pudo honrarlo y no pudo darle gloria? ¿Va? Bueno, por esta razón, ¿va? Segunda de Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, los fariseos tenían a Cristo, ellos mismos habían invitado a Cristo a su casa, pero no lo pelaron, no lo trataron dignamente, no lo honraron, no lo pudieron servir, no pudieron demostrarle una obra de amor, de afecto a Cristo. Dice, porque Satanás los tenía cegados. En los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el diablo cegó el entendimiento de los doctores de la ley, ¿va? De los que antes eran doctores de la ley, dice, pero al no poder reconocer a Cristo, se les embotó el entendimiento. El diablo los empezó a cegar y el Espíritu de Dios se empezó a apartar de ellos y ya no tuvieron más entendimiento en las cosas de Dios, ¿va? El Espíritu se les embotó por causa de que Satanás los cegó, ¿va? De manera que Simón, teniendo a Cristo en su casa, no lo pudo honrar, ¿va? Porque Satanás cegó su entendimiento, ¿va? Le puso un velo, una malla en su frente, en sus ojos, para que no viera, para que teniendo la luz siguieran viendo oscuridad, ¿va? Siguieran viendo tinieblas. Mas María, una persona a la cual Dios le abrió el entendimiento, ¿va? A las personas que son como María, la que derramó el perfume en Cristo, es porque Cristo les da entendimiento. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿va? Bueno, esto hace Dios, ¿va? María, ¿por qué derramó un perfume en los pies de Jesucristo? Porque ella podía entender quién era Dios, quién era el Cristo. A ella Satanás no le pudo poner un velo en sus ojos, en sus frentes, ¿va? Aquí está por qué María derramó el perfume en los pies de Jesús, ¿va? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, estaba interesada en la Biblia, en obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, María, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria en este mundo. Y María ha escogido la buena parte,
la cual nunca les será quitada. Dios les bendiga.